lectura de la reseña histórica del distrito de Vinchos. Para ello voy a invitar al ingeniero Antonio Pinedo Ortiz. Vamos a recibir con un caluroso voto de aplauso. Bueno, la reseña histórica del distrito pertenece obviamente a la provincia de Huamanga, región Ayacucho. Fue creada en 1875 como Socos, los antiguos habitantes del actual distrito de Vinchos. Fueron recolectores y cazadores ubicados en aldeas o pequeñas agrupaciones humanas en el valle y quebradas del río Chipiarazo, que se originan en las alturas desde la laguna de Choclococha en los límites con Huancavelica. Siglos después, estas primeras agrupaciones humanas se extendieron y descendieron hacia los valles más abrigados y benignos, donde se desarrolló la cultura huarca. Posteriormente, varios siglos después de la era cristiana, como resultado de la intensa relación con las culturas Nazca en la costa sur y Tiahuanaco en la Sierra Sur, nuestros antepasados huarpas fueron logrando integrar la formación de un gran desarrollo social. En el periodo llamado Horizonte Intermedio, dando origen al gran imperio huarpa en los años 500 a 1100 después de Cristo. Este centro cultural andino logró expandir su dominio e influencia durante más de 500 años, tanto hacia el norte y sur de los Andes. Por lo extenso de su crecimiento y las contradicciones a su interior, vino su declinación y fraccionamiento regional. Después del año 1000 de la era cristiana, dando lugar al periodo de expansiones y autonomías regionales en que se formaron diversos centros culturales menores. En Ayacucho, con el transcurrir de los años y siglos después, se formó la Confederación Chanca, con las culturas de los huancas y coras, logrando un gran poderío militar. Los chancas entraron en constante conflicto con la cultura quechua del Cusco, hasta cercanos, y estar a punto de tomar militarmente la ciudad imperial de Cusco, hasta que el noveno Inca, Pachacútec, logró derrotarlos. Iniciándose recién el periodo de expansión del imperio Inca, por el cual se formó el Tahuantinsuyo. A partir de la derrota de los ejércitos chancas, se retrocedieron hasta internarse en las selvas del centro. Creció la expansión del imperio Inca hacia el norte de los Andes hasta llegar aquí. Pues entonces los incas, para consolidar sus dominios, instalaron un asentamiento intermedio de su poderoso y gran imperio Tahuantinsuyo, creando y construyendo en Incas Huamán un centro administrativo, religioso y militar, para controlar todas las poblaciones de origen chanca ubicadas en los valles interandinos de la extensa región de nuestro territorio, especialmente de las cuencas del río Pampas y del río Cachi, cercanos a las cordilleras de Huancavelica. Este era también un corredor natural en la expansión inca hacia la costa, para dominar otros territorios de los reinos de origen Nazca, Chincha y de Pachacamac. En todo este territorio existió un importante intercambio de productos desde la selva de la Purímac, por los valles interandinos, de las praderas, de las altas cordilleras y los productos agrícolas y marinos provenientes de la costa. El rol histórico de esta población, principalmente campesina, ha sido la producción agrícola, la crianza y explotación de camélidos, por las diversas utilidades que les ofrecían, como medios de carga, fuentes de carne, pieles y fibras, pero tampoco podemos olvidar que fueron la fuente de mano de obra que utilizaron los incas. Por lo tanto, los incas no solamente tributaban productos agropecuarios para sostener a la sociedad mayor, sino también tributaban hombres y mujeres tomados como fuerza de trabajo para la explotación minera y los servicios en las ciudades intermedias incas. Con la llegada de los españoles a estos territorios después de 1532, el dominio colonial de los europeos mantuvo las formas de explotación sobre la explotación autóctona de estos valles interandinos. Muchos de los años fueron reunidos en las reducciones y corregimientos que crearon los españoles, concentrándolos en las llamadas comunidades indígenas.
Para un mejor control, la administración de los tributos de la producción agrícola y ganadera, también para asegurar la mano de obra gratuita, tanto para la explotación minera como en los trabajos de construcción de las ciudades. Durante la República, después de la independencia, nuestros campesinos indígenas siguieron brindando estos servicios gratuitos en las haciendas como gaceros, labradores de la tierra, tallos en las minas y servidumbre en las casas de las familias notables, de terratenientes y autoridades criollas de las ciudades. Por tanto, reducir el rol a qué tipo de productos agrícolas o pecuarios producen los campesinos de un distrito. Esconde esa otra parte de contribución forzosa, obligatoria y abusiva que entregaban a la sociedad mayor como fuerza humana, gratuita o falsamente remunerada en condiciones de servidumbre, en labores diversas por la clase dominante. Todo esto persistió y empeoró con el monarquismo terrateniente después de la independencia. A lo largo de todo el siglo XX, impulsado por grandes corrientes de pensamiento humanista en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, que también conmociona a los pueblos de América Latina, pues luego se produce en nuestro país el desarrollo de un actor social fundamental para explicar los grandes cambios sociales, políticos y culturales que se han venido produciendo progresivamente en la sociedad peruana y han permitido avanzar en construirnos como nación unitaria, democrática y con identidad propia, andina, tal como son los grandes movimientos sociales, gremiales, sectoriales, regionales y políticos, que fueron surgiendo desde abajo, desde todos los rincones del territorio, que han luchado por la reivindicación de sus derechos, siempre desconocidos, recortados o atropellados por los grupos de poder dominante en todas las épocas de nuestra historia. En el periodo entre los años 60 y 80 se producen en el país grandes cambios en el ordenamiento del mundo andino. Las reformas radicales de las formas terratenientes y gamonalistas de la tenencia de tierra y relaciones del poder que sería establecido. Pues estas implicaban ser las transformaciones en cooperativas y empresas asociativas con otras unidades productivas para campesinos y tierras. Igualmente, a partir de la Constitución de 1979, los campesinos analfabetos de origen quechua por primera vez adquieren el reconocimiento ciudadano y el derecho al voto para elegir a sus gobernantes, todo lo cual contribuyó a modificar el sistema tradicional del poder caudillo y democratizó las relaciones sociales en el mundo andino y de toda la sociedad peruana. Sin embargo, en Ayacucho, en ese mismo periodo en que se produce la reforma agraria, desde los años 70, debido a los grandes niveles de desigualdad e injusticia que permanecían en el campo, se fue extendiendo una corriente ideológica, dogmática y violentista, que se organiza como partido político impulsado por sectores de pequeña burguesía e intelectuales desde el movimiento universitario de la Universidad de Guamán, que sostenían que la única forma de resolver estos problemas sociales y políticos, calificados como propios de un sistema semifeudal, era mediante la organización de la confrontación armada contra el Estado y la destrucción violenta del sistema político vigente, como una guerra del pueblo hasta conquistar el poder y construir el paraíso del pobre, de los pobres, dirigidos por la cúpula del Partido Centrista. En la época del 80 al 90, esta fracción radical del Partido Comunista desencadenó la violencia política que recibió como respuesta a una estrategia igualmente genocida y destructiva que produjo la cuantiosa pérdida de vidas inocentes y la destrucción de comunidades enteras y la subproducción agropecuaria, obligando a una migración masiva hacia la capital de Ayacucho y a las ciudades de la costa como Ica y Lima, buscando refugio a los estragos de esta violencia que impune se señalaba con las poblaciones indefensas del campo. Pues entonces, desde la época colonial, a pesar de la dificultad de encontrar fuentes y referencias históricas ciertas, sin embargo existen los títulos antiguos del pueblo de San Francisco de Vinchos, antes de la provincia de Huanta, y la doctrina de Tignes, archivado a petición de los comuneros y otorgados
ante el escribano de su majestad, don Francisco Navarrete, por el año 1596. Tramitado por el obispo de Quito, don Diego Ladrón de Guevara, ante el Consejo del Virrey, gobernador y capitán general de los reinos y provincias de Perú, tierra firme en Chile. Dichos títulos comprenden tramitaciones hasta el 15 de agosto de 1800. A la vez, jugó un papel muy importante en la formación del distrito de Vinchos, de acuerdo a la demarcación política del país a inicios de la etapa de la República, la conformación del denominado distrito de Socos Vinchos, creado por la ley número 12.201 del 7 de agosto de 1825, en la administración dictatorial del general Simón Bolívar, y su reconocimiento al igual que otros distritos de ese entonces. El 2 de enero de 1857 fue reconocido por el gobierno del mariscal Ramón Castilla como el distrito de Socos Vinchos, hasta 1957, en que se dividen y son creados los distritos de Vinchos y Socos. Las leyes fueron dispositivos de carácter general, convocando a elecciones municipales en la República, ley 17.041 del 13 de junio de 1968, momento en que Vinchos se constituye en un distrito ya creado para tal fin. Ilustres visitantes, he dado lectura a la reseña histórica del distrito, considerando de que este año 2024 somos partícipes, ustedes como autoridades electas, en ser testigos de que Vinchos está dentro de lo que es el enarbolar la bandera y conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia. Creo que es el mejor orgullo que todo vinchino y todo guamoquino portamos en nuestros corazones. Y ¡viva el Perú! ¡Viva Vinchos! Gracias.